Cuando estaba en el colegio, me decían, y era algo que nunca hice antes de estar en el colegio, escuchar música clásica porque calma la mente, ayuda a estudiar, y saqué buenas notas porque cogí el consejo, buen consejo que tomé, eso, gracias a Dios por eso. En esta tarde, de nuevo, le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por nuestra invitación. Le damos gracias, Señor, por eso. Es nuestro primer culto aquí en Lehigh Valley Baptist Church en español. Le damos gloria a Dios por eso. Mucha de la gente que son familia de la iglesia que ustedes ven aquí son gente que han colaborado con nosotros para ver que esto suceda. Le damos gloria y honra al Señor y al esfuerzo de su gente en amor a las almas. Antes de comenzar, tenemos Biblia que le podemos regalar. Si hay alguien que no tiene Biblia y le gustaría una copia, tengo unos cuantos de nuestros sugieres que le pueden brindar una copia propia de la palabra de Dios. Si quiere levantar la mano y le podemos brindar una copia. ¿Ok? Si no, en esta tarde le voy a pedir a cada uno de ustedes que abran la palabra de Dios y vayan conmigo al Evangelio de Juan, que es el cuarto libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, y vamos a estar aquí en el capítulo 5 del libro de Juan. En esta tarde lo que vamos a hacer es hablar en cuanto a lo que es la salvación. Hay diferentes formas en las cuales nosotros hemos escuchado de lo que es la salvación. La salvación viene por mi propia, las obras buenas que hago. Salvación viene por distintas formas. La palabra de Dios es bien clara que la salvación viene a través de una persona, y esa persona es Jesús el Cristo, Hijo de Dios que vino a la tierra. Y esa es la razón de este mensaje, poder ayudarle a entender eso. Sé que cada uno de nosotros, si hablamos y tenemos una plática, muchos de nosotros, la cual están aquí hoy, es porque hay un interés, hay una parte de nosotros que es espiritual. Hay una parte de nosotros que es física y tenemos la comunicación con el mundo físico. Pero hay también en cada uno de nosotros, y creo la razón por la cual han aceptado esta invitación y están aquí, es porque hay también dentro de nosotros una parte de nuestro ser que es espiritual. Amén. Y esa parte es la parte que comunica nosotros con Dios. Y es esa parte que por la mayoría, muchos de nosotros sin Cristo andamos con ese vacío. Y intentamos llenar ese vacío con tantas cosas diferentes. Pero le doy gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en este día. Porque hoy deseo, no yo, sino la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, bregar en tu corazón para dejarte saber que ese vacío tiene la potencia de ser llenado, no por los placeres de este mundo, no por relaciones con gente y familia y seres queridos, sino por Jesucristo mismo. Amen. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Por favor, vamos a leer en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, y vamos a leer del verso 21 hasta el verso 26. Y dice la palabra así: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Lo voy a decir de nuevo, la última parte. Así también el Hijo al que quiere le da vida. Porque el Padre no juzga, sino todo juicio encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hay mucha gente que han dicho, y todavía no sé por qué lo dicen, que Jesús nunca ha declarado que Él es Dios. Hay gente que dicen que Jesús es buena persona, buen maestro,
todas estas cosas diferentes, pero no dicen que Jesús ha declarado que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Y aquí mismo es palabra clara que Jesús ha declarado que Él sí es Dios. Que no hay diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno, se revela en tres diferentes formas para poder bregar con nosotros como seres humanos, pero Dios es mismo y Jesús se está declarando tal como Dios. Para dejarles saber, la salvación en el verso 21 indica aquí que viene a través del Hijo. Dice el verso 21 que así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, que Dios tiene el poder, dice así también el Hijo, hablando de él mismo Jesús, tiene el poder de dar vida al que él quiere, al que quiere. No dice al que él quiere, dice a los que quiere. Jesús tiene el poder de dar vida y dice que él da vida. Quiero que entiendan que el poder para dar vida, de sacar del camino hacia la muerte, hacia el camino hacia la vida eterna, proviene solamente de Cristo. No es por nuestra ceremonia, por tan sagrada que sea, por las tradiciones que hemos tenido. Entiendo, yo vengo de tradiciones, yo vengo de cosas que nosotros hemos aguantado y arraigado como son sagrados, lo entiendo. Pero he entendido también cuando la luz de la palabra de Dios iluminó mi mente, llegué a entender que no es las ceremonias que nosotros tenemos, no por tan sagrada que sea, es solamente Cristo. Y cuando entendí eso, me dio la libertad de poder entender y escuchar y obedecer y responder a ese llamado. También, si entiende, no es por un sistema de leyes, por tan perfecto que sea, recibir la vida eterna, no es que yo tengo que ser cierto tipo de persona, no es que yo tengo que alcanzar cierta meta de poder aceptarlo y después llegarlo a cabo, las leyes de Dios. Las leyes de Dios son dadas para nosotros poder entender, si escuchamos la palabra del apóstol Pablo, que nosotros somos fartos en cada aspecto de nuestra vida, fartos de recibir la vida eterna que viene de un Dios tan santo. Es aún que nuestra justicia, la palabra enseña, lo mejor que yo puedo dar, lo mejor, lo más puro de quien yo soy ante la presencia de Dios son trapos de inmundicia. Acuérdate, no es la ceremonia, no son el sistema de las leyes, por tan sagrado que sean, tan perfecto que sean. La salvación, hoy, mi amigo, le digo que viene a través de una persona y una persona nada más, y es Jesús, el Hijo de Dios. Dice la palabra aquí, en el libro de Juan capítulo 3, verso 34, dice la palabra aquí, Juan capítulo 3, verso 34, porque el que Dios envió, hablando de Jesús, el apóstol Juan, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Acuerda, el apóstol Juan está diciendo que Dios ha puesto en Jesús el Espíritu, tiene el Espíritu de Dios y no lo tiene por medida. No es que Él pueda hacer alguna cosa o puede hablar cierta cosa, no tiene medida. Jesús es completamente Dios, tiene completamente el poder de Dios reposando en Él y Él puede dar esa vida. Y puede hablar y hablar con autoridad porque Él es el único. No he podido estudiar por completo, pero cada sistema religioso tiene una persona a su frente. Tiene la persona a la cual ellos piensan y creen que este camino es el camino verdadero. Y cada una de esas personas en cualquier religión, no importando quién sea, la persona que han elegido como la persona principal, nunca ha dicho que esa persona es Dios hecho carne y que son perfectos sin pecado. Y Jesús ha sido el único en la historia del mundo que se ha levantado y ha dicho: yo y el Padre somos uno. A tal punto que habían, si lees los evangelios, gente en el sistema religioso que estaban hasta buscando matarlo ahí, al terminar su palabra, matarlo, porque ¿quién puede decir que son igual a Dios? Y esa persona es nada más Jesús, porque Él es Dios.
No hay diferencia. Dice el verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos aquí que la palabra nos indica, vida eterna se encuentra ¿en quién? En Jesús y Jesús solamente. Y dice que si somos incrédulos, si no creemos en Jesús como Dios y Salvador y la única esperanza para la vida eterna, dice que la ira de Jehová, de Dios, mora sobre nosotros. ¿Cuál es esa ira? De que al partir de este mundo vamos a estar frente a la presencia de Dios, porque en Hebreos capítulo 9 dice que le toca al ser humano morir y después estar frente a la presencia de Dios en juicio. Y si estamos delante de Dios en juicio a terminar esta vida y no tenemos a Cristo a nuestro lado, triste va a ser la eternidad en la cual se va a encontrar el ser humano sin Cristo. Va a ser una eternidad de oscuridad, de peligro, de llamas de fuego, de sufrimiento, solamente por haber rechazado lo que Dios envió como el camino hacia la vida eterna, ese camino que da al hombre para tener una relación con Dios. Eso es una advertencia que le damos en esta tarde. Quiero ir de nuevo, si me siguen, al capítulo 5 de Juan. Vamos al verso 24. Hay 4 cosas aquí en el verso 24 que quiero pasar unos momentos en plática para poder ayudar a entender. Si han venido aquí con el deseo de entender qué es la vida eterna, han llegado al lugar correcto, porque no le voy a dar la opinión mía, no le voy a dar la filosofía mía. Lo que quiero es que vean lo que dice la palabra de Dios, y usted, mi amigo y oyente, pueden hacer lo que sea con la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios que van a escuchar en esta tarde. Verso 24, si vamos a ver aquí, voy a coger la primera parte. Dice, de cierto os digo. Dios en Jesús está hablando y está diciendo, de cierto os digo. Está tratando de captar la atención de la gente en la cual Él está hablando. Al decirlo 2 veces, lo que quiere decir es, por favor, miren para acá, tengo algo que decir, es algo serio. Vamos a tomar el verso 24 como algo serio de parte del Señor Jesús. Dice la palabra, el que oye mi palabra. Quiero enfocar en esa parte del verso. El que oye mi palabra. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Todos nosotros aquí que trabajamos en un trabajo, hay ruido, hay sonido, hay quizá música dependiendo de donde trabaja, hay gente hablando, hay cosas pasando, algo se está rompiendo, algo está pitando, donde quiera, lo que sea, hay ruido y estamos escuchando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y hay muchas cosas que están invadiendo a nuestros oídos en sonido. Eso es escuchar. Pero hay una diferencia entre escuchar y oír. Y me puede decir, ¿qué es la diferencia? Como padre ahora lo entiendo más que cuando era hijo. Cuando mis padres hablan, debo de estar oyendo y no escuchando. Porque escuchando es decir, ok, ya te escuché, ok, y sigo a lo mismo. Y después de un rato, si no hago lo que fue mandado, ahí viene la pescosa y hay que regresar y hacerlo. Porque no oí lo que estaban diciendo. Eso es el escuchar. Pero cuando hablamos del oír, vemos aquí que es de poner una atención. Y acuérdate que no hay, lo pueden buscar. Génesis capítulo 1, verso 1, a Revelación capítulo 22, verso 21. No hay una forma de recibir la vida eterna sin primero no oír de la palabra de Dios. Hay que oír la palabra de Dios. Y al oír la palabra de Dios, esto es poner una atención. Es de enfocar todo lo que tenemos, nuestra mente, a lo que se está diciendo. No es ruido, sino enfocando en lo que Dios está diciendo. Hay que escuchar, dar audiencia, implicar que estamos dando reconocimiento a lo que se está diciendo. Eso es oír. Escuchar es entrar por un oído y salir por el otro, como que si nada sucedió. Pero oír
es de poner mi mente y mi corazón en atención, a la alerta de lo que se va a decir, es algo que yo quiero y deseo recibir. Eso es el oír. El oír produce también una convicción. Cuando yo oigo lo que se está diciendo y lo recibo, produce una convicción, produce en nosotros algo en que nosotros comencemos a pensar, especialmente cuando estamos hablando de la muerte o la vida, y todos nosotros queremos vivir. No importa cuán difícil sea la vida, no importa cuán laburoso sea lo que tenemos que hacer día tras día. Nadie en verdad, hasta que no tenga ninguna esperanza, desea morir. La única persona que desea morir es que ya han perdido esperanza. La gente que desean vivir es que todavía tienen esperanza que quizás mañana sería mejor. Y es lo mismo con la vida eterna. Hay gente que están muriendo y no tienen que morir, pero si oyen la palabra de Dios, nace en el corazón esa esperanza. ¿Por qué? Porque están recibiendo la convicción de la palabra de Dios que somos fartos y necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida, de la palabra de Dios. El oír también, como dije, produce la convicción del pecado. Comenzamos a entender que Dios es perfecto y por más bueno que yo sea, no soy perfecto. Por más que aparenta, no soy perfecto. Algo está faltando. Pablo, el apóstol, uno de los mejores evangelistas en la historia del mundo, dijo lo mismo cuando dijo en Romanos capítulo 10. Déjeme ir a Romanos capítulo 10 y leer el pasaje completo. Romanos capítulo 10, voy a comenzar en el verso 14 y terminamos en el verso 17. Y dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en la cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ve que no dice escuchar en ninguna parte. Todo es el oír, poner en la atención. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz y predican el evangelio de los bienes. Mas no todo, la alerta es que mas no todos obedecerán al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice el verso 17: así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Vemos aquí que la fe, para poder recibir la vida eterna, comienza con nosotros no escuchar, oír. Cada maestro en cada escuela desea que los estudiantes oigan y no escuchan. Y así es lo mismo con nuestro Señor. De nuevo al verso 24 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, la segunda parte: y cree al que me envió. Verso 24 ahora habla del creer. Hay que oír la palabra de Dios, poner la atención, permitir que esa palabra comience a redarguir nuestro espíritu, nuestra alma, y de ahí tenemos que poner la segunda parte, es creer, de poner nuestra fe, como dice Pablo en Romanos 10, 17, poner nuestra fe. La fe es de que nosotros necesitamos esa ayuda, y aunque no somos merecedores, aunque no podemos, la fe es creer que Jesús sí puede. Es de tomarlo a pie de la palabra de lo que Él ha dicho. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no puedo recibir ese descanso, ese alivio, si no vengo a Él. Pero no puedo venir a Él con decir: si tú quieres, por favor, si acaso, si tiene tiempo. Tiene que ir con fe. Hay que creer en la palabra de Dios. La única forma de recibir la vida eterna. Amén. Vemos de nuevo también, desde Génesis 1:1 a Revelación 22:21, que nadie ha sido salvado en la Escritura sin también tener fe, de creer en Dios. Hay que creer en Él. El apóstol Pablo lo dice también en Romanos capítulo 10, del verso 8 al 15. Nos dice que hay que vivir por fe. Déjeme ir para allá. Romanos capítulo 10, verso 8, y dice: ¿más qué dice?
creará de ti esta la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesamos con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere, que dice, no será avergonzado. Si creemos en el Señor y tú pones tu fe, oye la palabra de Dios, recibe ese regalo, recibe la convicción, mejor dicho, si lo puedo decir en español, la convicción de nuestro pecado, nuestro estado, y después comenzamos a creer que el único que puede salvarnos es Jesús. Dice la palabra que no seremos avergonzados. Esa es una buena promesa, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que en lo que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice el verso 13, será salvo. Amén. Vemos aquí que hay que oír y hay que creer. Al oír, confesamos y nos damos de cuenta que estamos faltos. Al creer, el reconocimiento de que sí, no puedo, pero hay alguien que puede y tengo que ir con Él o hacia Él en confianza que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él dice que Él puede hacer. La tercera parte es recibir. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que Él me envió, tendrá vida eterna. Oigo la palabra de Dios, creo que Él es el único que me puede salvar, voy camino hacia la salvación, ¿y qué es lo que Dios me va a dar? Vida eterna. Amen. Es darnos la vida eterna. Amen. Es de darnos lo que nosotros no podemos lograr recibir. Es también entender que al ir a Cristo, estoy rindiendo todo lo que soy, le estoy dando a Él el dominio de mi vida, porque yo soy comprado a un precio. Dice la palabra de Dios que Jesús murió en la cruz del Calvario, lo más feo que una persona puede haber recibido en ese tiempo fue crucifixión. Lo que Jesús pasó no lo pasó en vano. Ni tampoco lo pasó como que si nada le molestó, sucedió. La Biblia dice que Jesús no lo tenían que matar, Él murió en la cruz. Y Él lo hizo sufriendo la penalidad nuestra, de nuestro pecado. Él cogió lo más feo de nosotros en la cruz de Calvario y lo hizo con amor y se mantuvo clavado en esa cruz porque Él sabía que el resultado de ese acto iba a ser la libertad de cada uno de los que creen en Él. Amén. Y cada uno de nosotros que hemos recibido ese regalo, que hemos recibido de ese sacrificio, hemos salido de la muerte. Yo era vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, y recibí a Cristo como Salvador. Lo recibí, lo hice mío, ahora es parte de mi vida. Y ahora tengo no tan solamente vida física, sino tengo vida eterna. Lo que era una vez quebrantado, ahora es restaurado por el poder de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Es de recibirlo. Y vemos aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice aquí el verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alerta es que si seguimos nuestra vida, nuestro camino, y ponemos a Jesús a la distancia, llegará el momento donde esa distancia va a ser más grande que aquí y allá. Yo tengo a Jesús aquí bien cerca. Llegará el día y es porque estamos aquí. Dios nos ha enviado a nosotros como iglesia a predicar el evangelio completo de Dios para que entiendan que cuando llegue ese día tienen la posibilidad de tener vida y pararse ante la presencia del Señor y escuchar
al Señor decir, entra mi hijo, entra mi hija y reposa conmigo. Eso es si lo recibimos. La última parte, verso 24 dice, de cierto, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá la condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Y ha pasado de muerte a vida. Sabemos que es algo que hay que experimentar. Y el experimentar esta nueva vida es, como hemos dicho, oír, creer y recibir. Yo puedo tener a Ford F-350, el mejor de la línea, las dos como la parte de atrás, con el poder de quizás mover la casa mía entera a un nuevo local. O si no le gustan eso, puedo tener un Chevy Corvette Z06 con un motor de C1 que puede tener hasta el poder de 500 caballitos corriendo por la calle. Y lo tengo. No, en la historia, no lo tengo de verdad. Tengo la llave de ese vehículo. Tengo la llave. Le digo a mi hijo, ven, llévate el carro y búscame algo en la tienda. Le estoy dando el ofrecimiento. Él oyó, porque sabe que el carro es bueno, ¿verdad? Él escucha y dice, yo quiero ese carro. Y todos nosotros queremos vida eterna. Nadie quiere ir al infierno. Todos quieren estar en la presencia del Señor. Dios le está ofreciendo y dice, ok, tengo la vida eterna, hijo, tengo el carro. Y él oye, porque es algo que deseamos. Viene con fe que le voy a dar la llave. Y eso es fe. Viene con fe. Pero hasta que él no lo recibe, de nada le vale. Nada le vale tener la fe si no lo recibe. Si mi hijo no viene y coge la llave y dice, ok, papi, tengo la llave, regreso, unos minutos, I hope, y viene. Pero hasta que no lo recibe, no es de él. Hasta que uno no recibe y lo hace de él, ese sacrificio, no puede experimentar la belleza de lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Si no lo recibe, no lo experimenta, no puede entender nunca. No conozco de una persona que entiende lo que es caminar bajo la gracia, la misericordia y el amor de Dios por haber escuchado. Es experimentarlo. Yo no puedo decir, por ejemplo, alguien aquí que es buen cocinero o cocinera y me dice, yo cociné tremendo plato, pero si yo no lo probé, no lo experimenté, ¿qué opinión puedo decir? Puede tener el mejor olor, pero si no lo experimento, no tengo opinión. Y así es lo mismo con la vida eterna. Si no lo pueden experimentar, si no lo pueden recibir, hacer lo suyo, no pueden saber por completa este gozo que nosotros tenemos de no tan solamente salir de vida a muerte, sino de tener una paz, una confianza que ya cuando yo no puedo, alguien que está operando en mi vida tiene suficiente poder para seguir hacia adelante y moverme hacia adelante. La palabra dice el apóstol Pablo que los que están en Cristo, nueva criatura son. Imagínate, una nueva criatura. Yo he hecho cosas en mi pasado que si pudiera borrarlo en un segundo, pero ya esa persona no existe. Esa persona fue crucificado con Cristo. Ya no vive ese viejo hombre. Vive una nueva criatura en Cristo. Experimenté la gloria y el amor de Dios que me ha hecho nuevo en Cristo Jesús. Lo que le digo a usted en conclusión, no sé lo que está sucediendo en tu vida. No sé en qué parte de este camino están ustedes aquí que no han visitado hoy. Pero le quiero dejar saber que si oyen la palabra de Dios, si creen y lo reciben, pueden experimentar la grandeza de lo que es una vida nueva en Cristo. Si no has recibido a Cristo como hijo, le invito, reciba a Hijo de Dios, a Jesús como su Salvador y permita que ese vacío que hay en tu ser, que un buen matrimonio no lo puede llenar, que un buen plato de comida no lo puede llenar, que bailando o haciendo los placeres de la vida todavía no lo han llenado, o hacernos de mucho dinero no lo ha hecho.
te digo, dale a Cristo la oportunidad de venir a tu ser, de llenar ese vacío y comenzar a experimentar la vida nueva que solamente viene a través de Cristo Jesús. So le pido, si pueden pensar en un momento, ¿a dónde estamos en este camino? Y si hoy fuera el día de decisión, ¿qué decisión van a hacer de este día en adelante? ¿Van a escuchar? ¿Van a oír? ¿Van a creer o lo vamos a tener a una distancia? Por ahora lo vamos a recibir o rechazar. La decisión es suya. Yo hice la decisión mía y lo digo por testimonio. Yo estoy aquí parado no porque quiero, sino porque Dios me ha dado vida eterna y esa vida eterna me ha conmovido a hacer lo que Pablo hizo y decirle a todos los que me escuchan que Cristo es la única solución al vacío que hay en tu corazón y en tu alma. So, si lo necesita, Él está ahí esperando tener esa relación contigo. La decisión es suya, pero sepa que la salvación solamente viene a través de Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro. A lo que inclinamos nuestro rostro, si algunos de ustedes que no han visitado, le damos gracias de nuevo por eso. Pero si tienen una pregunta en cuanto a lo que es recibir a Cristo, tenemos aquí familia en Cristo que le pueden ayudar con eso. También si puedan pensar afuera, tenemos una mesa y tenemos la habilidad de, por favor, pon su nombre y número de teléfono para nosotros estar en contacto con usted en seguimiento y si desean hacer un estudio bíblico y ver lo que dice, no mi opinión, sino la palabra de Dios, sería un placer de esta iglesia ayudarle en esa tarea de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha sacado de la muerte y nos ha dado vida. Señor, yo te pido que en este momento tu palabra ya fue predicada, fue dicha, y te pido que esa palabra sea tocando cada corazón en este momento, en este lugar, y que tu Santo Espíritu pueda llevarnos a Cristo. Que el resultado de este día, de pensar en las cosas que fueron dichas, es de traernos al pie del Calvario, a ver esa cruz, no con un Cristo clavado, sino una cruz vacía, que tiene la mancha de la sangre del Cordero. Y que tu Santo Espíritu lleve nuestra mente y nuestro corazón a una tumba vacía, dejándonos saber que tú tan solamente no has dado tu vida, sino que tuviste victoria y has triunfado y está en la diestra del Padre sentado, dando a ser nuestro Dios, nuestro todo, el sumo sacerdote de nuestra vida. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo y tu palabra obren en cada uno de nosotros aquí y que podamos salir de aquí pensando que si no te tenemos como Salvador, que hoy sea el día de la salvación para alguien aquí. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.